Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre de amor, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por darnos salud, por cubrir todas nuestras necesidades de la semana, Señor, y permitirnos conectarnos, Señor, en este hermoso santo sábado para estar en comunión contigo, adorarte, glorificarte, agradecerte, Señor, y seguir permitiendo que tu Santo Espíritu transforme nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Por favor, Padre Santo, quédate con nosotros, danos de tu sabiduría, abre nuestra mente y corazón para que podamos recibir este mensaje que tienes hoy para nosotros. Te lo agradecemos y rogamos en méritos de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí contigo para continuar estudiando el libro de nuestra hermana Ellen White, la sierva de nuestro Dios. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca del capítulo 6, una saludable normalidad. Dice que hay personas de imaginación enfermiza para quienes la religión es un tirano que las gobierna con vara de hierro. Estos lamentan constantemente su propia depravación y gimen por males supuestos. No existe amor en su corazón, su rostro es siempre ceñudo, las deja heladas la risa inocente de la juventud o de cualquiera. Prácticamente son personas que tienen mucha amargura en su corazón, ¿verdad? Dice que para ellos la religión es un tirano. Consideran como pecado toda recreación o diversión y creen que la mente debe estar constantemente dominada por pensamientos austeros. Y esto es un extremo. Por otro lado, otros creen que la mente tiene que dedicarse constantemente a inventar nuevas diversiones a fin de tener salud. Aprenden a depender de la emoción y se sienten intranquilos sin ella. Siempre están buscando estar haciendo nuevas aventuras, ¿verdad? Nuevas emociones. Estos no son verdaderos cristianos, van a otro extremo. Se dejan gobernar por sus emociones. Los verdaderos principios del cristianismo abren ante nosotros una fuente de felicidad, cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Amén. ¿Qué significa inconmensurables? Enormes. Dice, por su gran magnitud no pueden medirse, ¿verdad? Estos son los verdaderos principios del cristianismo. Lo voy a repetir. Que abren en nosotros una fuente de felicidad cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Cristo es en nosotros esa fuente, una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. ¿Qué significa entonces? Que solo en Cristo Jesús podemos encontrar esa fuente de felicidad. En ningún otro lado, en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, solo en Cristo Jesús. Es un manantial inagotable del cual el cristiano puede beber a voluntad sin apurarlo nunca. Dice aquí, ¿verdad?, nuestra hermana, que la fuente de la felicidad que es Cristo es inagotable y podemos ir a Él de acuerdo a esa voluntad que Él ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Ese libre albedrío que tenemos sin estar apurados nunca. Solo ir a Él en busca de llenarnos de esa fuente que es Él. Dice, no debemos estimular un espíritu de entusiasmo que produzca fervor por un solo tiempo, pero que luego se enfríe dando lugar al desánimo y la depresión. Necesitamos el pan de vida que procede del cielo para vivificar el alma. ¿Qué quiere decir aquí? Que no estimulemos un espíritu de entusiasmo, que solo sea por un momento,
¿verdad? Que estemos estimulados en buscar de Dios solo por ciertos tiempos. No, no es así. Debemos de buscarlo siempre, en todo tiempo, que ese tiempo nunca termine, ¿verdad? Que sea constante. Y dice que solo lo podemos recibir, ¿verdad? Y vivificar nuestra alma como estudiando la palabra de nuestro Dios. Estudien la palabra de Dios, no sean controlados por los sentimientos, por las emociones. Todos los que trabajan en la viña del Señor deben aprender que los sentimientos no son fe. Son dos cosas muy diferentes, los sentimientos que tenemos y nuestra fe en Dios. No es necesario estar siempre en un estado de exaltación, pero sí se requiere que tengamos una fe firme en la palabra de Dios, como la carne y la sangre de Cristo. Amén. El fundamento de toda reforma duradera es la ley de Dios. Tenemos que presentar en líneas claras y bien definidas la necesidad de obedecer a esta ley. Sus principios deben recordarse continuamente a la gente. Son tan eternos e inexorables como Dios mismo. Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento de toda reforma duradera en nuestras vidas? Es la santa ley de Dios. Repito, ¿dónde encontramos la santa ley de Dios? En Éxodo 20, Deuteronomio 5 y en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Cristo Jesús vino a esta tierra obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios Padre. En las epístolas se habla mucho de estar firmes en la fe. Esto debe enseñarnos la necesidad de ser precavidos. No debemos entretejer en nuestra experiencia nuestras propias inclinaciones y rasgos fuertes del carácter. Tenemos que ser precavidos. Esto representará malos principios preciosos, elevadores y ennoblecedores de la verdad y desviará a otros. La firmeza y solidez en la fe significa más de lo que muchos perciben. Significa corregir todo error que existe en nuestros pensamientos y actos a fin de no corromper la palabra de Dios. Amén. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué tan importante es que nos llenemos de nuestro Dios desde que nos levantamos? ¿Qué quiero decir? Que iniciemos nuestro día hablando con nuestro Dios en oración. Vayamos de rodillas. Consagrémonos a Dios en una oración para que su Santo Espíritu dirija nuestro día, ¿verdad? Y que podamos tener, ¿verdad? Este dominio propio, fruto del Espíritu Santo, para darnos cuenta qué pensamientos están llegando a nuestra mente. ¿Son buenos o malos? ¿Están edificando mi vida? ¿Están ayudando a otros? Poder detectar a tiempo, ¿verdad? Toda trampa del enemigo en nuestra mente y parar. Momento, ¿qué estoy pensando, mi Dios? Yo no quiero pensar en esto, ayúdame, perdóname. Quiero tener pensamientos limpios, puros, santos, que te glorifiquen a ti y que pueda yo ayudar y bendecir a otros, ¿verdad? Y que no corrompamos la palabra de Dios. Porque Dios quiere que seamos oidores, que también leamos y estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios, pero lo más importante es que seamos hacedores. Se necesitan en este tiempo mentes bien equilibradas, cristianos saludables e íntegros. Amén. Si se usan ciertas facultades con descuido de las demás, el designio de Dios no se realiza plenamente en nosotros, porque todas las facultades ejercen su influencia y dependen en gran medida una de la otra. Dios nos ha dado facultades, ¿verdad? Mentales, físicas, emocionales, espirituales. Pero una también depende de la otra en cierta medida. Lo que nos quiere decir nuestro Dios es que debemos de cultivar nuestras facultades para honrar y glorificar su nombre, para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? De acuerdo en cada una de las facultades que Él nos ha dado, bendiciendo a otros,
ayudando a otros y siendo un ejemplo de tener a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? No se puede usar eficazmente una de ellas sin la operación de todas, para que el equilibrio se conserve cuidadosamente. Dice, no todas las mentes están por naturaleza constituidas de igual manera. Todas las mentes son diferentes. Tenemos mentes diferentes, algunas son fuertes en ciertos puntos y muy débiles en otros. Y estas deficiencias tan evidentes no necesitan ni debieran existir. Si los que las poseen fortalecieran los puntos débiles de su carácter, cultivándolos y ejercitándolos, llegarían a ser fuertes. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la autora? Que tenemos que fortalecer los puntos débiles de nuestro carácter. ¿Cómo? Primeramente reconociendo cuáles son mis debilidades, qué vengo todavía arrastrando, qué necesito cambiar. No por ti misma, no por mí misma, por ti mismo, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Entregándole nuestra voluntad a nuestro Dios para que su Santo Espíritu nos transforme el carácter cada día. Un ejemplo. Me voy a poner a mí como ejemplo. Yo a veces pierdo la paciencia. Por ejemplo, cuando necesito ser más paciente con mi hija adolescente. Necesito a veces quedar callada y esperar para que Dios me muestre qué palabra debo de decir en ese momento de acuerdo a esa situación que estoy enfrentando. Y no reaccionar emocionalmente y que me gane la desesperación, que me gane el enojo, que me gane el que estoy cansada, agotada o triste o desesperada. Entonces, yo ya sé y he identificado que necesito paciencia. Claro que todos los frutos del Espíritu Santo los necesito, sobre todo sabiduría de mi Dios, pero mucho, mucho necesito de paciencia. Entonces, ¿qué necesito fortalecer y cultivar? La paciencia en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Muy bien. Dice, todas las facultades mentales debieran ser usadas y desarrolladas a fin de que hombres y mujeres tengan una mente bien equilibrada. El mundo está lleno de personas unilaterales desarrolladas debido a que una parte de sus facultades fue cultivada, en tanto que otras se atrofiaron por la inacción. Qué importante es esto, ¿verdad? Dice, la educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian con exceso, al paso que descuidan lo que atañe a la vida práctica. Hombres y mujeres llegan a ser padres sin considerar sus responsabilidades y sus hijos, su generación, desciende más abajo que ellos en la escala de la deficiencia humana. De ese modo la humanidad degenera rápidamente. La aplicación constante al estudio, según la manera en que actualmente se dirigen las escuelas, está inhabilitando a la juventud para la vida práctica. La mente humana debe tener actividad. Si no está activa en la dirección adecuada, lo estará en la indebida. Para conservarla en equilibrio, el trabajo y el estudio deberían estar unidos en las escuelas. Qué importante, ¿verdad? No solo es estudiar los libros. No, es practicar lo aprendido, practicar lo que se estudia. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Nuestra hermana. Se necesitan jóvenes que sean personas de entendimiento, que aprecien las facultades intelectuales que Dios les ha dado y las cultiven con el mayor cuidado. Amén. El ejercicio amplía estas facultades y si no se descuida el cultivo del corazón, el carácter será bien equilibrado. Amén. Un ejemplo. Se les enseña en las escuelas, incluso en las casas, en nuestros hogares les podemos enseñar a nuestros hijos a dar, a servir, a ser voluntarios, a dar de corazón a los necesitados, a hacer obra misionera sin esperar nada a cambio. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos aprendido, pero ¿lo estamos practicando? Eso es lo más importante.
cultivar en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos el dar, el servir, el ayudar, ¿verdad? Eso es lo más importante, para que el carácter de ellos, dice, esté bien equilibrado, no llenarlos, ¿verdad?, de pura información y puro estudio, ¿verdad? No. El corazón es lo que más importante y es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Dice aquí, los medios para mejorar están al alcance de todos, que nadie chasquee al Maestro, a nuestro Señor Cristo Jesús, cuando venga, ¿verdad?, por segunda vez a buscar frutos. ¿Qué frutos estamos dando en esta tierra? Presentando solo hojas. Un propósito resuelto, santificado por la gracia de Cristo, obrará maravillas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que tener en esta vida? Un propósito resuelto. ¿A qué Dios me envió a esta vida? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Estoy glorificando a Dios con las facultades, los dones, los talentos que Él me ha dado? Muy bien. Quien verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios. Amén. Me encanta este párrafo. Este fue el caso de Enoc. Caminó con Dios. Su mente no estaba contaminada por una visión impura o defectuosa. Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya deben servir y agradar a Dios. ¿En qué? ¿En una cosa? No. En todo lo que hagamos, dice. Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya deben servir y agradar a Dios en todo. Entonces el carácter será armonioso y bien equilibrado, coherente, agradable y verdadero. Amén. Qué hermoso está esto. Entonces, ¿qué buscamos cada día? ¿Qué debemos buscar como cristianos, verdad? Cada día. Tener un carácter equilibrado para servir a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? Armoniosamente, con un carácter equilibrado, coherente, agradable y verdadero. Dice, las facultades de la mente, por ser las superiores, deben gobernar el reino del cuerpo. ¿Qué cosa? Las facultades de la mente. Estas facultades gobiernan el resto de nuestro cuerpo. Los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y de los afectos espirituales. Cristo está a la cabeza de la humanidad y es su propósito guiarnos en su servicio por las altas y santas sendas de la pureza. Amén. Por la maravillosa operación de su gracia hemos de llegar a ser perfectos en Él. Amén. Aquí voy a hacer un paréntesis. Por medio del dominio de nuestra conciencia, ¿verdad? Debemos controlar, dice aquí, someter todas nuestras pasiones y apetitos. ¿Por medio de qué? Nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús, ¿verdad? Su Santo Espíritu nos muestra si estamos siendo gobernados por medio de los apetitos carnales, por medio de las pasiones de este mundo. Y ahí es donde debemos de parar, ¿verdad? Y meditar en esto. Nuestro Señor quiere que tengamos un corazón, una mente, un espíritu, un alma puros, santos, para poder llegar a esa perfección en la que fuimos creados. Porque la palabra de Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Dios es puro, es santo. Y es lo que Él quiere para nosotros, que lleguemos a esa pureza. Muy bien, y seamos perfectos en Él. Los obreros de Dios han de esforzarse por ser hombres multifacéticos, es decir, tienen que tratar de tener una amplitud de carácter y no ser hombres unilaterales, acostumbrados a trabajar en una sola forma, que entren en un surco y sean incapaces de ver y sentir que sus palabras y su defensa de la verdad deben variar con la clase de gente entre la
que se encuentran y con las circunstancias que deban enfrentar. Todos debieran estar procurando constantemente tener mentes bien desarrolladas y superar los caracteres no equilibrados. Este debe ser un estudio constante si han de llegar a ser obreros útiles y de éxito. Amén. ¿Qué quiere decir aquí la autora? Que debemos nosotros estar firmes en nuestra integridad, santidad y pureza de carácter, sin importar con quién estemos tratando, porque todas las mentes son diferentes, cada persona tiene su carácter, su temperamento. Tratamos con personas que no son cristianas todos los días, ¿verdad? Que no conocen de Cristo. Entonces, nosotros debemos también tener esa facultad física, mental y espiritual de tratar con esas personas y ayudarlas de acuerdo a lo que ellos necesitan. Por eso debemos de permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que se cumpla su santa y divina voluntad en nuestras vidas. ¿Qué significa ser obreros fieles de Dios? Estar dispuestos a servirle, no de acuerdo a lo que nosotros queramos y como nosotros queramos o a lo que nos conviene, no, al plan de Dios, aunque a veces nos cueste sufrir, llorar, desesperarnos. ¿Ok? Muy bien, dice aquí, debiera grabarse en cada estudiante la idea de que la educación es un fracaso a menos que la mente haya aprendido a captar las verdades de la revelación divina y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Dios. Amén. Dice, la mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna. ¿Qué tenemos que buscar? Que nuestra mente sea educada cada día. ¿Cómo? Solo por medio de el estudio de la palabra de Dios. Es la manera que podemos educar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. La educación tal como se la ofrece en las escuelas es unilateral y por lo tanto una equivocación. Como fuimos comprados por el Hijo de Dios, somos su propiedad y todos debemos educarnos, en la escuela de Cristo. Necesitan elegirse maestros prudentes para nuestras escuelas, ¿verdad? En este caso aquí el autor está hablando de escuelas cristianas, ¿verdad? ¿Cómo puede un maestro enseñar a un alumno acerca del amor de Cristo Jesús si él no lo tiene, si él no lo vive, si él no lo predica? Entonces los maestros tienen que tratar con mentes humanas y son responsables ante Dios de imprimir sobre esas mentes la necesidad de conocer a Cristo como un Salvador personal. Pero ninguno puede educar realmente la posesión adquirida por Dios a menos que él mismo haya aprendido en la escuela de Cristo cómo enseñar. Amén. Si tus hijos han tenido el privilegio de estar en escuelas cristianas, gloria sea a Dios. Hemos escuchado, si tus hijos están en escuelas o están siempre en escuelas públicas, también está muy bien. Lo que quiero decir, hablando de nivel académico, sabemos que todas las escuelas buscan, ¿verdad?, mejorar cada día el nivel educacional, ¿verdad?, en cada una de sus instituciones por el beneficio de los estudiantes. Estamos hablando de nuestros hijos. Pero tratándose de escuelas que predican del amor de Cristo Jesús, es muy importante que los maestros, ¿verdad?, puedan primero predicar con sus propias vidas, sus mentes, sus corazones, el amor de Cristo, ¿verdad?, que vive en cada uno de ellos. Pero aquí tenemos una gran ventaja. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, la escuela para nuestros hijos empieza en el hogar, en nuestras casas como padres. Todos los días les podemos enseñar y predicar del amor de Dios en nuestras vidas. Les podemos compartir las maravillas y testimonios y milagros que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas cada día. Esa es la mejor escuela para nuestros hijos, ¿verdad?
Y no nada más para nuestros hijos, estoy hablando para los seres queridos que viven en tu entorno, a tu alrededor, padres, hermanos, ¿verdad? Sobrinos, amigos, vecinos. Muy bien. Dice aquí la autora, el principal objetivo de la educación tiene que obtener el conocimiento de cómo podemos glorificar a Dios, de quién somos por creación y por redención. El resultado de la educación debería ser capacitarnos para comprender la voz de Dios. Amén. Como ramas de la vid verdadera, la palabra de Dios presenta unidad en la diversidad. En ella hay una unidad perfecta, sobrehumana y misteriosa. Contiene la sabiduría divina y ese es el fundamento de toda verdadera educación. Pero este libro ha sido tratado, dice la autora, con indiferencia. Amén. La palabra de Dios es la única que nos va a permitir vivir en unidad en Cristo Jesús, aunque exista diversidad de mentes, ¿verdad? ¿Cómo? Teniendo una unidad perfecta, dice nuestro Dios. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Por eso comencé este estudio con el versículo que encontramos en el libro de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Por supuesto que sí, porque ahí tenemos únicamente la palabra de Dios, en nuestro Dios Padre, en nuestro Dios Hijo, en nuestro Dios Espíritu, ¿verdad? La verdadera educación para nuestras mentes, corazones, cuerpos y alma. Dios no vindicará ningún artificio mediante el cual el hombre gobierne u oprima en el más leve grado a sus semejantes. Tan pronto como un hombre comienza a establecer una regla de hierro para los otros hombres, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con reglas humanas, las que no vienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso deshonra, dice, a nuestro Dios y pone en peligro las almas. Muy bien. Queremos entender si estamos realmente injertados en la vida verdadera, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Si lo estamos, podemos tener modales diferentes, tonos y voces diferentes. Usted puede considerar las cosas desde un punto de vista y nosotros tener ideas diferentes los unos de los otros con respecto a las Escrituras. No en oposición a ellas, sino que nuestras ideas pueden ser distintas. Mi mente puede seguir una línea de pensamiento que me resulta más familiar y otro puede pensar y tomar una posición de acuerdo con sus rasgos de carácter y ver un interés muy profundo en un aspecto de ello que los demás no ven. Amén. Esto me encanta. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo puedo escuchar a un siervo de Dios, a un predicador, a un pastor, que está hablando de un versículo de la Biblia y la está desmenuzando, explicando, tratando, ¿verdad?, de discernirla de acuerdo a las facultades mentales que Dios le ha dado. Y no nada más a eso, de acuerdo a su carácter, dice aquí la autora, de acuerdo también a su interés profundo en un aspecto de ello que los demás no pueden ver. Pero en ese momento a mí me ha pasado que el Espíritu Santo me muestra a mí también un poco más profundo o de diferente manera el significado de ese versículo. Entonces eso me ayuda a entenderlo mejor y a poder ponerlo por obra en mi vida para beneficio de mi crecimiento espiritual y poder ayudar a otros. Entonces, qué importante es tener ese equilibrio, ¿verdad?, en nuestras mentes, porque cada mente es diferente. Y es por eso que hay tanta diversidad de pastores, de siervos y siervas de Dios que predican su palabra de diferentes maneras. Y es bien hermoso. ¿Por qué? Porque
todos aprendemos como una unidad en Cristo Jesús y nos ayudamos unos a otros y crecemos. Muy bien. En todas las disposiciones del Señor no hay nada más hermoso que su plan de dar a los hombres y mujeres una diversidad de dones. Amén. Dice, la iglesia es su jardín. ¿Qué es la iglesia? Nosotros, sus hijos, los que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Adornado con una variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo asuma las proporciones de un cedro, ni que el olivo alcance la altura de la palmera majestuosa, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes tipos de árboles. Muchos han recibido solamente una educación religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene una obra para esta clase de personas si ellas trabajan ¿cómo? Con humildad, confiando en Él. Amén. Entonces, como todos somos diferentes, tenemos capacidades y facultades distintas, ¿verdad? Dios obra en cada uno de nosotros y nos usa como sus instrumentos de bendición, ¿verdad? Para cumplir con su misión en esta tierra, para ser siervos y siervas fieles a Él. Pero solo si lo hacemos con humildad, confiando en Él, en que Él obrará en nosotros de acuerdo a su voluntad. De la interminable variedad de plantas y flores podemos aprender una importante lección. Todas las flores no son las mismas en forma ni en color. Algunas poseen virtudes sanadoras, otras tienen siempre fragancia. Hay cristianos profesos que piensan que es su deber hacer que todos los demás cristianos sean iguales a ellos mismos. Este es el plan del hombre, no el plan de Dios. En la iglesia de Dios hay lugar para caracteres tan variados como las flores de un jardín. Amén. En su jardín espiritual hay muchas variedades de flores. Amén. Por eso, como cada carácter es diferente, ¿verdad? Cada don, cada facultad mental es diferente en cada uno de nosotros, sus hijos. Él utiliza cada uno de nuestros dones, facultades y talentos para servir en diferentes áreas, ¿verdad? De nuestras vidas en esta tierra. Por ejemplo, hay talentos en la música, hay talentos en la predicación, hay talentos en la enseñanza, hay talentos en el servicio, ¿verdad? Hay talentos en muchas áreas de la vida de cada uno de nosotros. Y Dios dice que para Él es su jardín de flores. Amén. Ya estoy terminando. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Repito, las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres han de despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Tienen que reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. Amén, Señor. Que nos ayude nuestro Dios a sentir siempre esa necesidad de ser puros, de tener pensamientos limpios y que podamos conservar en la mejor condición posible nuestras facultades mentales para poder servirle a nuestro Dios como a Él le agrada, ¿verdad? Con un corazón puro y limpio y con un espíritu recto ante sus ojos, ¿verdad? Y termino con este párrafo. Dios reprocha a los hombres porque los ama. Quiere que sean fuertes en la fortaleza divina, que tengan mentes bien equilibradas y caracteres simétricos. Entonces serán ejemplos para el rebaño de Dios, al que conducirán al cielo por precepto y ejemplo. Entonces edificarán un templo santo para Dios. Amén, Señor. Bueno, fue un capítulo hermoso, edificante, y yo te invito con todo mi corazón para que invites a Cristo Jesús a tu vida, que hables con Él en oración y le pidas
que obre en tu mente, en tus facultades mentales, que rindas tu vida a Cristo, que dependas de Él, que le digas: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, así como estás. Si te sientes mal, pecador, o no te sientes digno de ir a Cristo Jesús, no importa, Él está tocando la puerta de tu corazón y te dice: ven, hijo, ven, hija, a mí, aquí estoy, te estoy esperando. Quiero sanarte, yo te perdono, quiero transformar tu vida, quiero que tengas una mente, un corazón, un espíritu puro, santo. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Ora, estudia su palabra, camina con Él y gana un alma para Cristo Jesús. Que Dios te bendiga enormemente esta semana y nos vemos la próxima si Dios quiere.